8 de la mañana, 36 minutos. Don Aurelio Suárez al tablero. Aquí estoy, Néstor, con mucho gusto. Lo vi muy movido, muy activo durante las redes sociales este fin de semana. Después de su intervención, Aurelio, en el Congreso de FENALCO, que fue Barranquilla, ¿verdad? Sí, señor. En la Arenosa estuvimos, sí. ¿Y por qué se viralizó tanto su intervención, Aurelio? Néstor, pues la verdad es que yo no sé. Porque lo que yo dije en FENALCO es exactamente lo mismo que digo en Blue Kiki todas las mañanas. Exactamente lo mismo. De pronto una manera más hilada y más ¿sabe por qué en contexto. No? Yo se lo voy a traducir. Y de 2 o 3 consejos políticos, pero de resto nada más. Don Néstor, a través suyo quiero decirle a Aurelio que la intervención en el Congreso de FENALCO fue magistral, aunque no somos de orillas ideológicas iguales, me parece que ha tenido madurez y talante en esas palabras. Aurelio, traducción. Usted es un señor muy respetado de la izquierda en Colombia y a la derecha le parece que es miel, que eso es música para los oídos. Mire lo que me llegó a mí. Todo el país tiene que escuchar esta intervención de Aurelio Suárez en el Congreso de FENALCO. Una exposición magistral. No tengo la misma ideología de él, pues pero claro, a mí me llegó también. Va al Congreso de FENALCO Aurelio Suárez y habla contra Petro, que es cierto, es lo que dice aquí todos los días, y eso les pareció... Pero a mí me gustó porque estaba bien argumentado, como siempre, ¿no? Dando datos, que es importante, no simplemente fue un discurso. Bueno, don Aurelio, quería decirle sí, que se viralizó su intervención en el Congreso de FENALCO, sí. Había cámaras y entonces... Y estuvo buena. Estuvo buena la intervención de Aurelio. A mí también me gustó. Por supuesto, igual que los mensajes de ustedes, no estoy de acuerdo y estoy en orillas políticas distintas. Estuvimos en orillas políticas relativamente cercanas hasta hace poco con Aurelio, pero ahora ya desafortunadamente no. Pero sí me parece, Néstor, que a propósito de ese comentario suyo y de la intervención de Aurelio, pues sí hay que hacer una reflexión sobre esa cumbre de la oposición que hubo en Barranquilla, ¿no? Que fue realmente muy impactante. Primero, la capacidad de convocatoria como jefe de la oposición del doctor Cabal, que pues llevó al presidente Uribe, al expresidente Uribe, al expresidente Duque, a todas las aristas de la oposición al gobierno del presidente Petro, las reunió, y bueno, eso ya era impactante. Pero el lenguaje, creo, ¿no? Un lenguaje Héctor, claramente, a mi modo de ver, exagerado, Ricardo, sofístico, creo que mentiroso. También en fin. Hubo gente del gobierno en el Congreso de FENALCO, ¿no? Creo que estuvo el ministro de Hacienda, tal vez. Sí, nada más y nada menos, el capitán del barco de la economía. Así que claro, ¿usted a quién espera que lleven los gremios en este momento de relación rota entre aparato productivo, entre sector económico y gobierno? Héctor. Pues pero no como pues, hay opinión, es que en la opinión pública hay distintas opiniones. Si no quieren invitar funcionarios del gobierno, pues perfecto, eso ni más faltaba. Además, pues digamos, esto no es una crítica porque me parece que FENALCO puede hacer lo que quiera, tiene toda la libertad, no, pero es y que los que van allá política, tienen toda la libertad de decir lo que quieran. ¿Qué está descubriendo usted? ¿Que la economía depende de decisiones políticas? Pues claro que están preocupados pero por esta la mañana política. estábamos diciendo que no tanto. Que las empresas se unas se habían creado y otras se habían cerrado, pero no porque fuera por el gobierno, en fin. Entonces hay también una dicotomía. A mí me parece que... Eso lo dijo usted. Eso lo dijimos nosotros. Usted, sí. O sea, no, lo dijimos todos estuvimos de acuerdo. Yo por eso... No, pero es que por eso ahorita usé el verbo de la primera persona del plural. Lo mismo pasó en la ANDI hace 2 semanas, lo que pasó en FENALCO este fin de semana. No, en la ANDI hubo un evento muy distinto, Néstor, me parece a mí, pero pues realmente creo que y Fasecolda hizo un congreso en Cartagena esta misma semana, pues paralelo incluso con el los congresos. Pero el de FENALCO tenía un... Petro lo están invitando como siempre a todos los presidentes a los eventos y no va. Él no va Petro, siempre, el presidente clausura los eventos. ¿Sabe el presidente por qué no va a estos eventos, Víctor? Porque siente que se han organizado allí conspiraciones contra el gobierno. Y efectivamente, si no va el gobierno, pues ¿quién va? Los otros. Pero sí debo decirle que pero además que el presidente no dialoga. Si era un tono, los invitados y el contexto era un tono muy distinto al de la ANDI. Sí. Prácticamente se veía como una oposición directa de frente al presidente de la República. Sí. Lo cual es válido. ¿Y qué ha hecho el presidente Petro todos los días? Golpear a los empresarios, graduarlos de ricos, de ser el problema del país.
Pues claro que están molestos los empresarios, digo. Y los otros aliados de los criminales, de que está destruyendo el país, en fin. Es que era lo que yo me refería esta mañana de el nivel del debate público se ha vuelto realmente muy, muy lamentable. Y porque este tipo de eventos como el de FENALCO, pues son patéticos, porque son un grupo de personas que piensan lo mismo, que saben que piensan lo mismo, que se reúnen a ver quién dice más exageraciones para ver a quién aplauden más. No, pero eso no fue. Entre todos se felicitan, todos se felicitan por distorsionar la realidad y por asustar a la opinión pública. Es patético realmente. No, fíjese que hubo un panel. María Consuelo, disculpe. Le pregunto a Aurelio, porque es el que estuvo allá y fue la estrella del Congreso de FENALCO. La estrella, rockstar. Aurelio, ¿a usted le pareció patético el Congreso de FENALCO? No, Néstor, pero por supuesto que es un congreso que tiene un énfasis en una idea que creo que fue común. La expresó Mauricio Cárdenas, por ejemplo, la expresó Luis Fernando Mejía de alguna manera, y la expresamos varias personas que, digamos, no estamos alineados con ninguna corriente de oposición marcada en el terreno político. Es que hay una preocupación porque se está gestando sí una destrucción de bastiones fundamentales que soportan el país. Es decir, lo que pasa en Ecopetrol no puede ser indiferente. Lo que está pasando con la hacienda pública, eso no es cualquier cosa. Ni podemos pasar de agache que se acose a las instituciones cafeteras de las que dependen 550.000 productores. Es decir, están pasando una serie de hechos y sí hubo un consenso. Yo diría que más que de oposición, si hay un consenso, hay que tratar de resistir, de detener esa destrucción que puede ser muy dañina para el país. Y tampoco hubo opciones políticas, eso a mí me parece importante. Es decir, ahí no hubo que el candidato tal ni la candidata tal, no, para nada. Más bien el consenso es, hay que unir a los colombianos que están contra esa destrucción y tratar de frenarla para poder restaurar el país. Los que estaban allí, Néstor, pensaban muy parecido. Es que a mí me pareció más un congreso de un partido político que un encuentro gremial. Ahora, de hecho, y se vale perfectamente, digamos. Como se han unido, pues en Venezuela. Pero ¿qué hacen los gremios? Y me parece que no se parece. ¿Pero qué hacen los gremios? ¿Qué hacen los gremios? Pues defender a sus asociados. Sí, pero defienden los intereses de los negocios de los asociados, y por eso me pareció atípico. Yo no lo compararía, claro, pero es que Felipe, yo no lo compararía, permítame. Es San Benito de Petro, defienden los intereses de los asociados. No, pero es legítimo para que eso se asocian al igual. Luis Ernesto, pero claro que es legítimo, igual que los sindicatos defienden los intereses de sus asociados. ¿Y qué defienden los sindicatos? Los gremios defienden los intereses de sus asociados, económicos de sus miembros. Claro, pero ¿sabe cómo lo defienden de manera más inteligente? Y yo sí, si me permite, Néstor, de manera mucho más inteligente, lo defiende con los argumentos técnicos, se le está cortando, como lo hayan en otros gremios. Es que yo veo una diferencia. Se le está cortando la señal. No. Néstor, ya regreso. No, Néstor, a mí me parece que están tratando de homogenizar y no es justo. O sea, hubo un panel que a mí me pareció sumamente interesante con los 5 alcaldes de las ciudades más importantes del país. Ahí hay una foto de Carlos Fernando Galán, del alcalde Eder, de Alex Char, que por supuesto era anfitrión, de Dumek Turbay y de Federico Gutiérrez, y fue un panel de lujo, entre otras cosas, porque de lo que hablaban era de la posibilidad de continuar con las políticas desde las ciudades y garantizar pues que todo no se vaya al traste sencillamente porque hay una postura demasiado ideologizada desde el gobierno nacional. Y ese apoyo a la iniciativa territorial, a la autonomía de los distritos, de las ciudades capitales, me parece que también es una voz que no necesariamente está alineada políticamente. Habló el registrador también, entonces, ¿no? La lista, Felipe, Néstor, de quienes habló el registrador a Héctor también. O a Luis Ernesto o a muchas personas les pareció una conspiración de opositores del gobierno. No, pero no conspiración. Había palabras en mi boca que no dije. Mire, Néstor, lo que me pareció es que parecía... Habló Santos, habló Duque, Néstor, hablaron los alcaldes, a mí lo que me pareció fue un congreso político, no un congreso gremial. Lo que yo veo es que los gremios económicos, y en este caso no, en el caso de FENALCO, decidió dejar los negocios a un lado y actuar como un partido político. Eso es perfectamente legítimo. Lo que yo sugiero es que lo hagan de frente, que los candidatos que desfilaron allá compitan en las elecciones, ¿y qué pero quería, también que se reunieran a hablar bien de un gobierno que los está quebrando? Mauricio, pero también, Felipe,
Francisco también, Barbosa, Felipe, otro. yo sugiero entonces que cumplan con las reglas de financiación de campaña, como cumplen los partidos. Pero es que no porque es un lo que sí me parece que es una doble moral es derecho a defenderse. Entonces, ¿a qué partido le cargamos la financiación de la campaña del Congreso de Penalco en esta teoría? Pues yo, ser a mí me suena como más como al Centro Democrático. El partido dominante. Y claramente era el partido dominante, y hubo algunos que adhirieron a la propuesta que viene del Centro Democrático del expresidente Iván Duque de hacer una gran coalición republicana, la llama él, otros la llaman democrática, en fin, que es un poco esa unión de la que hablaba Aurelio, de los que van a salvarnos de la debacle a la que nos está llevando este gobierno. Una serie de cosas que, pues bueno, cada cual tiene derecho. Yo no tengo ninguna crítica que Fenalco lo haya hecho de esa manera. Los que deciden qué hacen con su gremio son los asociados de Fenalco, y si a ellos les parece bien eso, pues yo lo respeto profundamente, pero por supuesto sí hay que llamar la atención de que ese no era un evento, digamos, académico, reflexivo, etcétera, sino una cosa absolutamente emocional, pero Héctor, con motivaciones políticas. Héctor, si usted es presidente de un gremio en este momento y hay claro en el medio, Felipe, unas inmensas batallas políticas, ¿usted qué hace? ¿Un congreso y hace de cuenta que estamos en épocas de normalidad política? Y no habla de política, y no habla de los riesgos que hay, y no habla del presente, no habla del futuro. Ese, por otro lado, ¿qué? Pero es que siempre hay dos visiones, Néstor. Pero además es que el tema es que hay dos visiones, como dice nuestra promoción. Pero ¿por qué los comerciantes tienen quizás que si tener uno la visión del realmente gobierno, quiere revisar la situación del país, pues vale la pena ver distintas opiniones y distintas maneras de interpretar la realidad, si es lo que quiere. Ahora, si lo que quiere es, pues eso que llaman el sesgo de confirmación, que es reunirse los que piensan lo mismo, pero usted sabe si el gobierno estuvo invitado o no estuvo más lo invitado. aplauden, pues bueno, también tiene uno derecho a eso. Víctor, ¿usted tiene ese dato? Sí, el gobierno fue invitado. No, es que me puse a ver la agenda del Congreso de Fenalco y aparece Aurelio Suárez y demás, y no vi absolutamente a nadie del gobierno. Y pregunté a Fenalco y me dicen no los invitamos. No invitamos a nadie del gobierno en esta oportunidad. Porque hace un año el presidente no quiso ir, ¿no? Porque los 2 años anteriores no asistieron y cancelaron a última hora. Claro, es que entonces se cansaron de invitarlos. Desde que aplaudieron a Barbosa en el Congreso de la ANDI en Cartagena, el presidente no volvió a ninguno de estos congresos de gremios, porque entre otras cosas los presume y los presiente como una especie de encerrón. Sí, el presidente tiene, y además, Paula, le digo, con razón, porque estos congresos, pues obviamente allí está básicamente, para decirlo, Felipe, con sinceridad, el corazón del antipetrismo. Todo, es decir, y es cierto, lo que pasa es que el presidente los ataca permanentemente, dice que son la oligarquía mundial, que son los empresarios ricos, Néstor, que esclavizan a la gente. O sea, recordemos de aquí para atrás todo lo que el presidente diariamente estigmatiza a los empresarios. Entonces, ¿qué va a hacer a las reuniones de gremios? Usted no puede decir que el Congreso de Fenalco prescindió del análisis económico y se pasó al análisis político. No, es que usted no puede desligar la política de la economía. De hecho, una cosa es la política económica, pues cuando se discute las reformas tributarias, se discute la política monetaria o cambiaria, y otra cosa es la economía política. Yo creo que este fue un Congreso que se dedicó a la economía política, a desentrañar los intereses, los riesgos, las amenazas de lo que está sucediendo. Algo absolutamente válido, que fueron varios, y no fueron. Juan Manuel Santos habló. Yo no sabía que Juan Manuel Santos había entrado al Centro Democrático, primera noticia, y habló el registrador, que creo que Aurelio, usted entró al Centro Democrático, hágame el favor, que eso sí sería una noticia extraordinaria. Bueno, no, mañana más cuenta chistes, ¿no? Mañana más cuenta chistes. Yo fui y di mi opinión, como le digo, Néstor, di la opinión que doy aquí todas las mañanas, de pronto de manera más hilada, con algunos datos más contundentes, muy brevemente, una intervención de 8 minutos, después un intercambio. Bueno, y fue María Jimena Duzán, que tampoco es del Centro Democrático, aunque ella pues sí se apuró a saludar al presidente Uribe. Yo pasé por ahí derecho y me senté. Ahora, sí es cierto, Aurelio, para ser sincero, es cierto que la mayoría de los mencionados arriba son pues de un discurso antigobierno, antipetro, y por eso los invitan a un congreso que tenía claramente un sello político, solo que yo no me escandalizo, Héctor, en este pero momento. Mire que el presidente yo tampoco me se ha ido a algunos congresos, el presidente fue a su bancaria, el presidente fue a Colgen, el presidente fue a magistrados.
presidente tampoco es que... Bueno, claro que hay que decir que el viernes el presidente cometió un acto de grosería que fue en el evento en la jurisdicción constitucional, porque sorprendentemente llegó puntual. Estaba previsto que fuera a las 5 su intervención y llegó faltando 10 y efectivamente pues le dieron la palabra a las 5 de la tarde, habló una hora de corrido sobre el tema del cambio climático, un discurso pues seguramente con exageraciones como él, pero también con algunos datos interesantes, pero cometió la enorme grosería, me parece a mí, de que inmediatamente terminó. Se fue. Inmediatamente terminó. O sea, hablé se supone que en estos actos de clausura. Hablé con algunos magistrados que estaban en Manizales el viernes y me dijeron que estaban impresionados con dos cosas. El presidente no tuvo ningún mensaje para las Cortes. El presidente se echó un discurso, básicamente, de la ONU. Sobre todo, exactamente, sobre cambio climático. Repitió el de Naciones Unidas un poco largo. De la ONU, completamente. Y ellos estaban esperando algo alrededor de la relación gobierno-Cortes, gobierno-justicia. Y dos, que cuando ellos pensaban que iban a tener un espacio de interlocución con el señor presidente, el presidente terminó y dijo, bueno, gracias, les dio la mano a dos de los magistrados de la Corte Constitucional y se desapareció. Néstor, entonces quedaron un poquito sorprendidos. Néstor, pero déjeme volver un instante sobre lo de Fenalco. Mire, yo entendería que el rol de los gremios es tender puentes de interlocución con los gobiernos. ¿Y cómo lo van a hacer si ni siquiera invitan a los miembros del gobierno a su congreso? Entonces, ¿qué diferencia a un gremio de un partido político? Porque los dos utilizan la plata para competir. El uno está compitiendo electoralmente, entonces se acoge a las reglas de campaña, de financiación de campaña, pero el gremio lo que busca no es ganar elecciones, sino lo que busca es justamente que independientemente de cómo se llame el presidente de la República, de cuál sea el gobierno, los intereses de sus agremiados, en este caso los comerciantes, se vean reflejados en la política pública, en la legislación, en los beneficios o en los subsidios, en lo que fuera. Y aquí yo lo que veo es un gremio haciendo campaña. Legítimo, sí, pero entonces que se acojan al régimen de campañas como cualquier otro partido. Y cuando Petro hacía campaña en el 2018 y hacía la P de Barranquilla, ahí sí decían, no, pero es que la campaña no ha comenzado, ¿no? 8 de la mañana, 53 minutos, los acompañamos desde Blue Radio sobre el presidente Petro y los congresos que tienen evidentemente el corte muy antigobierno hoy en día. Me iba a decir Álvaro, señor. Que para pelear se necesitan dos y este congreso pues es la corroboración de eso. Los ataques obviamente son mutuos, acusar a un solo lado es contravidente. Es que yo acuso porque me acusan, pues eso es poco, sobre todo el establecimiento, pues no puede decir que la culpa es del otro. La pregunta es, ¿qué pasa con esta polarización tan extrema? Yo creo que lo aprovechan los extremos. En ese congreso, ¿quién sacó mayor provecho? Pues el Centro Democrático y Vicky Dávila. En el fondo lo que hay es que el sector antipetro considera que esta pelea acérrima le conviene. Muchos están de fiesta. Yo creo que se equivocan, que le conviene más a Petro, pero ya veremos. Obviamente esto se va a resolver en elecciones y la pregunta es si a los sectores empresariales les conviene meterse en la política. Algunos dicen que es que para salvarse, porque los están ahogando. Yo creo que tarde o temprano un gremio no le presta un buen servicio a sus afiliados cuando toma posiciones, porque le toca tarde o temprano acordar con el gobierno. A los empresarios les conviene más decisiones pragmáticas, acordadas, que esta pelea. Esta pelea le conviene a los políticos, a los extremistas, al populismo. Ahí ordeñan pocos a semejante vaca tan polarizada. Aurelio fue al Congreso de Fenalco en Barranquilla, simultáneamente estaba el Congreso de Fasecolta en Santa Marta, el Congreso de los aseguradores. 8:54. En ese sí estuvo el ministro de Hacienda, Néstor, en el de Fasecolta, sí señor, en Cartagena, sí. Néstor, pero yo sí discrepo un poco de que el papel de los gremios es tender puentes, no. El papel de los gremios es defender los intereses económicos, etcétera, de sus afiliados. Y permítame contarle una anécdota un poco familiar. A ver. Mi papá fue una persona que estuvo mucho tiempo vinculado a Fenalco. Y antes de los congresos de Fenalco, se reunía con un amigo que se llamaba Lorenzo Botero Jaramillo, allá en el bar del Club del Comercio, y se dedicaban a pensar a qué ministro iban a tumbar en ese congreso. Esa ha sido la historia de los gremios en Colombia, pues para los que no la tengan clara. Eso es defender los intereses de sus afiliados. Habrá que tender puentes a veces y a veces hay que defender. Hoy están tratando de defender porque ven un proceso, y en eso yo sí coincido, de destrucción de bastiones muy importantes de los que
Colombia no puede prescindir. Bueno, les pregunto, Felipe. Empezando por Ecopetrol. Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan de los empresarios. Yo creo que es claro, para ser sincero, Felipe, que los empresarios aquí tienen una posición política en este momento, y la posición política es contra el gobierno. Y el gobierno tiene también una posición política contra los empresarios. Entonces, claro, pero ¿no sería bueno que hubiera unos puentes allí? Unos canales, unos vasos comunicantes. ¿Y a quién le corresponde, Pero Ricardo? ¿quién tiende esos puentes si es que el presidente cada trino que pone lo rompe? Bueno, Felipe, es experto en romper los puentes. Le pregunto a los oyentes qué piensan de ese puente roto, relación entre gobierno y empresarios, muy en evidencia con los congresos de esta semana.